En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. En diferentes culturas, desde la antigüedad, hombres y mujeres han tenido la necesidad de comunicarse y expresarse mediante gestos y movimientos corporales para transmitir mensajes y estados de ánimo. Ritos, cortejos, fiestas y ceremonias han mantenido componentes de escenificación teatral. De la evolución de estos rituales nace el arte dramático, más conocido como teatro. Refiere a la representación de historias que combinan relatos, actuación, escenografía, vestuario, música e iluminación. El desarrollo de sus espacios, la popularidad de los diversos géneros y la importancia de sus discursos han convertido al teatro en uno de los espectáculos más disfrutados y una de las artes de mayor relevancia. Se apagan las luces, se corre el telón, ser o no ser. El teatro es la cuestión. Hoy, ¿qué formas pueden adoptar los escenarios? ¿Cómo me ves? Yo diría que te veo bien. Claro que me ves bien, porque tengo puesto una máscara que representa a la comedia en el teatro. ¿Y ahora? ¡Ah! Ahora no te veo muy bien. Falta como una expresión que tenías antes. Este es el rostro que se le dio a la tragedia. Tanto la comedia como la tragedia son dos de los llamados géneros teatrales. Desde la antigüedad, las expresiones teatrales de diversas narraciones se han circunscrito a tres géneros principales llamados mayores. Los géneros mayores son la tragedia. Son aquellas obras de temas muy importantes, vitales y graves, como la culpa, la traición, el destino, entre otros. Otro de los géneros es la comedia. A través de estas obras se representan los temas festivos y el lado alegre de la vida. Es un género que sigue hasta el día de hoy. Y el último de los géneros mayores es el drama, que abarca a esas historias con conflictos menos complejos que los de la tragedia, historias más cercanas a la vida cotidiana en relación a los sentimientos y preocupaciones de las personas. Luego están los llamados géneros menores. Entre ellos se cuentan la farsa, cuya exageración de los personajes y el relato de historias divertidas y burlonas tienen como fin lograr la risa del público. También el sainete, un tipo de obra corta, cómica, que ridiculiza con cánticos y puede tratar temas como la comida o los vicios. Están los monólogos, donde el relato, que puede ser triste o alegre, está dado por un solo actor en el escenario. Otro género de los menores que nace en el siglo XIX es el vodevil.
que a veces se lo une a los géneros musicales porque se trata de una comedia ligera con intriga y evasivas que suele incluir números musicales. A esto se le suman algunos géneros musicales como la ópera, la zarzuela, la revista o la comedia musical. Soy Valentino Cataña y soy de Los Totes. Voy a la secundaria técnica y tengo 12 años. Mi nombre es Mora, voy al Colegio San Juan y vivo en Buenos Aires. Yo me llamo Bautista Bulich, soy de Lincoln, Buenos Aires y voy al Colegio Nuestra Señora de Lincoln. ¿Vieron alguna vez una obra de teatro? ¿Qué los impactó más? Sí, he visto alguna vez varias obras de teatro. También he participado en algunas y bueno, creo que lo que más impresiona en la obra de teatro es que es en el lugar, en ese momento, y no que es algo como ya pregrabado, como en vivo, y vos estás viendo a la gente en el lugar. Que tenga una escenografía bastante interesante y que los actores actúen así como escenas muy divertidas y interesantes, pero que también sean muy coloridas y que tengan un montón de cosas. Sí, he visto varias obras de teatro. Lo que más me impactó el trabajo que le lleva a la gente para hacer todo eso y las ganas que tienen, porque hay chicos, por ejemplo, a mí me gusta ver y todo eso, pero qué sé yo, hay gente que le encanta participar y armarlas, todo eso. ¿Cómo definirían al teatro? Tiene muchas cosas, es arte, te divierte, es para ver con la familia, es muy... te pega mucho al corazón. Para mí sería como, no sé, ¿cómo explicarte? Como un trabajo para alguien y un lugar donde cada uno va y despliega todas sus emociones y todo eso, con obras y todo. ¿Qué elementos de las obras teatrales les resultan importantes? Yo diría que primero la iluminación es muy importante. También es muy importante los actores y el guión. Sé que también después está todo el tema de la decoración y eso, pero creo que es más importante ya el tema del guión, los actores, y creo que más lo demás de la decoración y eso ya es más tema de imaginación de los espectadores. La escenografía. En general la escenografía, sí. Para mí, qué sé yo, toda la parte que serían cosas materiales, como una mesa para hacer una escena, por ejemplo, en un comedor, una heladera, una mesada, una cocina, una mesa y bueno, y una familia que esté sentada en una mesa. Sí, me parecen importantes porque son cosas bases, digamos. Vos con una luz podés tener más iluminación de un lugar donde te falta. Bueno, el vestuario es todo para cambiarse y todo eso. Sueño de una noche de verano es una comedia de William Shakespeare escrita alrededor de 1595. Narra los hechos que ocurren durante el casamiento de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita, reina de las Amazonas, e incorpora las aventuras de 4 amantes atenienses y un grupo de 6 actores aficionados que son controlados por las hadas que habitan en el bosque, donde la mayor parte de la obra tiene lugar. La pieza es una de las más populares de Shakespeare. Felix Mendelssohn, compositor romántico alemán, compuso una obertura y otras piezas musicales inspirado en esta obra. Piezas musicales que se utilizaron como acompañamiento musical a lo largo del siglo XIX. Vamos a escuchar una parte de esta pieza. Traten de cerrar los ojos e imaginar a estos personajes en el bosque.
Pensamos en el teatro como arte y reconocemos un elemento central, la actuación. Se suele decir, sin actores y actrices no hay teatro. Pero hay otro elemento que suele darse por descontado y que es imprescindible para que el teatro se lleve a cabo: el espacio escénico. Muchas veces cuando pensamos en el espacio para el teatro, viene a nuestra mente el lugar, el edificio, al que llamamos teatro. Provisto de una sala o varias diseñadas para la representación de espectáculos de artes escénicas. Aunque no siempre se precisa de un edificio para hacer teatro. Como sucede en el teatro callejero, siempre se requiere de un espacio escénico. Es importante organizar los espacios de actuación para que la obra se lleve a cabo. La parte destinada a la representación se llama escena, escenario o espacio escénico. Llamamos espacio escénico al lugar donde actores y actrices representan a sus personajes. En un teatro a la italiana el escenario está frente a los espectadores, un tanto elevado. Es el estilo clásico de la mayoría de las salas de teatro occidentales, herencia del siglo XVIII. El escenario tiene un espacio central, una parte delantera, en la avanzada que se llama proscenio. Y una parte trasera llamada foro, que también se lo conoce como telón de fondo. Entre el proscenio y la primera fila de espectadores puede tener un foso en el que se sitúa la orquesta. Delante del proscenio se ubica el telón. A ambos lados de un escenario a la italiana, la escena es prolongada por unos espacios llamados hombros o patas, ocultos a la vista de los espectadores gracias a las bambalinas. Por ahí los actores entran a escena y tienen preparados los elementos del decorado que se utilizan en la función. La disposición en arena sitúa la escena en el centro de la sala, en un plano bajo rodeado por los espectadores que están sentados en gradas para mayor visibilidad. Puede adoptar varias formas: circular, como en un circo, rectangular o cuadrado. Otro espacio es el tipo isabelino, en el que los espectadores ocupan 3 lados del espacio escénico, manteniendo libre un lateral para acceso de los actores. En la actualidad, todas las formas son utilizadas. Depende mucho del tipo de obra que se produce y la composición que se busca. Estoy fascinado aprendiendo todo esto sobre el teatro, los géneros, las partes del espacio escénico. Y todavía falta mucho. Es mucho lo que falta por ver, pero es todo muy divertido. Además, tengo ganas de tener una súper buena nota con este trabajo práctico. Te veo muy aplicado, así que no tengo dudas. Tomá, y hablando de eso, para que refuercen nuestro conocimiento y el de los chicos y las chicas que nos ven hoy, tenemos una súper entrevista. Es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET.
Es docente de Literatura Argentina 1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta cursos de grado y posgrado. Se ha desempeñado como profesora en Estados Unidos y en Francia y ha escrito un montón de libros sobre literatura argentina y latinoamericana colonial. Ella es la doctora Loreley El-Jaber. Hola chicos, chicas, chiques. Mi nombre es Loreley El-Jaber. Soy investigadora del CONICET y docente de literatura argentina y latinoamericana. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Le vamos a hacer unas preguntas que nos ayuden a entender un poquito más los orígenes del teatro en nuestro territorio. El teatro, tal y como lo conocemos en nuestro país, ¿lo trajeron los españoles cuando llegaron a América? Bueno, no sabría decir si a ciencia cierta es así. En realidad hay un texto del siglo XVI, que es la relación que escribe Pero Hernández sobre los acontecimientos en el Río de la Plata, en el momento que viene Cabeza de Vaca, 1545, que cuenta que en el momento en que el adelantado Cabeza de Vaca es apresado, porque se lo acusa de traidor al rey, es apresado, quienes lo apresan luego hacen una especie de farsa, es decir, imitan al apresado yendo al lugar que iba a ser la prisión y todos se ríen, ¿no? Es una especie de representación bufonesca. Yo la leo como la primera representación en el Río de la Plata. Pero ya en el siglo XVIII, en realidad, la mayoría de las obras tienen como si fuera un matriz, un modelo, un patrón que tiene que ver con la dramaturgia popular española. Estoy pensando en las obras populares, ¿no? Pero si bien esto es así, es que el vínculo está, el horizonte está, esto es claro, me parece que lo más interesante es pensar, bueno, ¿cuál es la particularidad? Es decir, ¿qué se hace en el Río de la Plata con eso? Es decir, cómo ese modelo es adaptado para ser una agencia criolla y reinal primero y después revolucionaria, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros temas que se llevaron a obra teatral? Bueno, los temas están como muy ligados a cuestiones políticas, culturales, diría también económicas. En especial se tienen en cuenta las historias de estas obras. Las primeras obras, por ejemplo, son Siripo de Labardén, que fue estrenada en 1789, y El amor de la estanciera, anónima, que se escribió entre 1780 y 1795, es decir, estamos en el siglo XVIII. Entonces las historias de estas dos obras, por ejemplo, la del Siripo es la historia de un amor imposible entre un cacique, Siripó, y Lucía Miranda, que estaba en el fuerte de Buenos Aires, y Siripó aprovecha la oportunidad, el momento que quien estaba al mando no está, para entrar al fuerte y atrapar a su amada Lucía Miranda. Entonces, ya con esta historia, que no les cuento el final, así no se spoileo, ya con esta historia en realidad se pone en evidencia que uno de los temas tiene que ver con la cuestión del indio. Era todo lo que tuviera que ver con el problema de las fronteras, los malones, los desmanes, y que impedía, digamos, la expansión territorial y el establecimiento de los hacendados, ¿no? Pero además de ese amor imposible entre Lucía Miranda y el cacique, también habla un poco de esa síntesis casi imposible, muy difícil, entre lo que Sarmiento va a llamar civilización y barbarie, ¿no? Y la otra historia más popular, El amor de la estanciera, es la historia de un habitante rural que se llama Juancho y que pretende a Pancha. La historia de Juancho es que pretende a Pancha y hay otro pretendiente que es un portugués, que es Marco Figueira. Todo el conflicto pasa por quién logra finalmente el amor, digamos, de esta joven, ¿no? Entonces ahí también entra la cuestión del gaucho, es decir, cómo se va a caracterizar al otro, cómo se caracteriza el criollo, cómo se caracteriza la vida rural. Piensen que todos los discursos jurídicos van a hablar en general un poco del sujeto popular como un sujeto peligroso, pero estos sujetos que aparecen en estos personajes que aparecen en la obra no son violentos, no son jugadores, no se dedican al contrabando, es decir, son trabajadores ejemplares, hombres de familia. Por eso digo que de algún modo los temas tienen que ver con cuestiones políticas, culturales y hasta económicas. En la época colonial, ¿en qué espacio se hacía teatro? Se cree que las obras populares, como el sainete El amor de la estanciera que les mencioné antes, fueron obras para ser representadas en grandes galpones, en ámbitos improvisados para ese público popular. Pero lo que sí sabemos es que en las últimas décadas del siglo XVIII hubo como una ola de creación de teatros en todas las ciudades americanas y Buenos Aires no fue una excepción. Y de hecho se crea lo que se llamó el Teatro de la Ranchería en 1783, que era un teatro que es creado por iniciativa del virrey Bertis y que se levanta en el barrio actual de San Telmo, en la esquina de Alsina y Perú, creo.
¿Se hacía un teatro para las clases privilegiadas y otro teatro para el pueblo? En realidad, si bien el público era muy amplio, porque estaba integrado por los miembros de la élite, pero también por los negros y los mulatos. Por ejemplo, el valor de la entrada era muy módico. Sería 2 reales para los blancos y 1 real para los negros y para los mulatos. Y de hecho hay algunas actas de cabildo en donde algunas señoras de miembros de la élite se quejan de que los mejores lugares del teatro están ocupados por mujeres, digamos, de otra condición. Es decir, que claramente el público era muy amplio. Pero estrictamente en el teatro de la ranchería, las funciones tenían como una estructura como doble, digamos. Es decir, primero lo que había era una representación de lo que se llamaba una obra seria, al estilo de Siripo, de Labardén, que les conté antes, y luego una obra popular, un sainete, una obra como más jocosa, más de diversión, como sería, por ejemplo, El amor de la estanciera, ¿no? Es decir, por eso les hablé de esas 2 obras, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que el gauchesco era un género popular nuestro? Sí, la gauchesca es ese uso letrado de la voz popular, como lo llamó Josefina Ludmer y entre otros estudiosos, y es bien nuestro. Es decir, no solo es una marca en la lengua, en el ritmo, en la métrica, en la temática, sino también es un modo de ser con y para el pueblo. El habla rural que se ficcionaliza en el teatro gauchesco, por ejemplo, es un modo de establecer una diferencia, ¿no? Una separación cultural también respecto de España. Es decir, un modo de dar cuenta de una singularidad muy acorde con la población rioplatense. Agradecemos mucho su presencia y que nos haya iluminado un poco con sus respuestas. Estamos listos para continuar con la siguiente función. Bueno, chicos, chicas, chiques, espero que les haya servido, que hayan entendido un poco, o por lo menos tenido alguna nueva información sobre el teatro en esta época lejana. Así que les deseo mucha suerte, cuídense, pásenla bien. Hoy estamos súper equipados. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hacer una clase de plástica que te va a encantar a vos, me parece. Muy creativa y también teórica, así que hay que prestar muchísima atención. Bueno, para hablar del espacio tridimensional tenemos que definir qué es la escenografía. Ya vimos lo que es un espacio escénico, ¿verdad? La escenografía son todos esos elementos que van a ir en el espacio y que van a ayudar a la composición de toda la obra. Todo lo que da la idea de espacio y tiempo, desde un telón pintado en el fondo, árboles o mesas o sillas en el centro del espacio. Exactamente. Y para representar esos lugares donde se desarrollaban las obras, había que pensar en el espacio escénico de manera tridimensional. Para hacerlo más fácil, el escenario en 3D. Claro, ok. Pero el escenario es relativamente chico y para dar esa sensación de que algunas cosas están cerca y otras están lejos, se trabaja con la técnica de la perspectiva. Ok, pero ¿cómo es eso? Para que entiendas, y mejor vos y los chicos y chicas en casa, se los voy a explicar en esta mesa. Vamos a suponer que este es el escenario a la italiana. Ok. ¿Sí? ¿Te acordás? Me acuerdo. Es decir, que el público está de frente al escenario y vamos a simular que todos y todas los que están mirando son el público. Ahora son las cámaras y todo el hermoso equipo que hace este programa, pero detrás de todo están ustedes. Ahora, la regla de la perspectiva dice que lo que está delante me da la sensación de que algo está cerca y lo que está atrás me da la sensación de algo más alejado o muy lejos. Así que vamos a ver, acá tenemos como una primera franja que son como unos arcos y vamos a colocar a estas personas que podrían estar paseando por esta hermosa calle. Luis y Cake. Bueno, y ellos dos o ellas dos están de frente, ¿sí? Bueno. Tenemos la sensación de que están más adelante. ¿Qué pasa si yo pongo a este personaje misterioso en este lugar? Rumpelstiltskin. Bueno, Rumpelstiltskin. Yo quiero hacer la obra también. Lo ponemos acá. Ahí va. Nos da la sensación de que está un poco más lejos, ¿sí? Que está en otro plano. A ver, creo que voy entendiendo. Si yo estuviera enfrente, como si fuera el público, ese objeto lo vería muy cerca y el último objeto estaría muy lejos.
Exactamente, así es. El público así va a tener la sensación de cercanía y lejanía por la perspectiva. De esta manera se pueden generar distancias o hacer diferentes espacios según donde se ubican los elementos y los actores y actrices. Eso es lo que se llama planos, ¿no? Claro, lo que está más cerca es primer plano, acá. Lo que está más atrás es el plano mediano y lo que está en el fondo, último plano. La verdad, Nati, muchísimas gracias por estar acá y por traer tanto maquetas como una super clase. Y esto se puede usar tanto en el teatro como en otras disciplinas, ¿no? Sí, la perspectiva es una técnica que viene desde la antigüedad y fue usada en arquitectura y en las artes visuales. Las pinturas clásicas ya trabajaban con esto. Luego se trasladó al teatro y en el siglo XIX a la fotografía. En el siglo XX a las artes audiovisuales, el cine y luego la televisión. ¿Dónde estamos ahora? Exactamente. ¿Nos escapamos de la tele? Dale. Dale. ¿Qué es para ustedes una escenografía? Si no me equivoco, esto del tema de la decoración, por ejemplo, si están haciendo como si están en una habitación, bueno, ponen una cama, un ropero, cosas así. Si no me equivoco es eso. Y la escenografía es como todo lo que tiene el escenario, como o sea, no los actores, ni la ropa de los actores. Si están en una casa, serían los muebles, las mesas, los objetos y eso. Para mí es como el fondo de la escena, por ejemplo, es el fondo, lo que se ve atrás, por ejemplo, puede ser un bosque, una calle, un campo, muchas cosas. En una escena de una familia comiendo, ¿qué elementos colocarías y en qué lugar del escenario? ¿Qué elementos colocarías adelante y qué elementos al fondo? Bien, primero, si es lo haría en una cocina, si están comiendo, primero pondría la mesa más adelante de todo, que es donde se sentarían y estarían comiendo, es como lo que tenemos que centrar más la atención. En el fondo estaría la heladera, todas las cosas de la cocina, donde se hace la comida, todo el horno. Y bueno, sí, que todo caiga más que esté mucho más cerca de la mesa para que la atención esté en la mesa con la gente comiendo. Pondría una mesa, sillas. Si fueran 4 personas, pondría 4 sillas. Pondría como un lugar donde parezca una cocina y pondría algunos muebles como que parezca que sigue la casa en algún lugar. En el fondo pondría como la cocina, más o menos, y más adelante, no tanto, pero más adelante pondría la mesa para que los actores y actrices se vean, porque si ponemos algo adelante no se van a ver. Entonces podría eso. Yo pondría, no sé, cómo sería una heladera o todo eso, todas cosas materiales a unos costados o, por ejemplo, todo lo que es la cocina, la mesada, todo eso atrás y en el medio la mesa con 4 sillas, 2 de un costado y 2 de otro costado y una ventana atrás, arriba de la mesada. Romeo y Julieta es una tragedia del famoso dramaturgo inglés William Shakespeare. Cuenta la historia de 2 jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados.
La relación de sus protagonistas se ha convertido en el arquetipo de los llamados amantes desventurados, con la tragedia de la muerte de ambos y el dolor que queda. Supone la reconciliación de las dos familias. Junto con Hamlet, Macbeth y Otelo, Romeo y Julieta es una de las obras más populares de este autor y la que ha sido representada más veces. Aunque la historia forma parte de una larga tradición de romances trágicos de la antigüedad, el argumento está basado en la traducción inglesa de un cuento italiano de Matteo Bandello. Se ríe de cicatrices el que jamás recibió una herida. Pero calla, qué luz brota de aquella ventana. Es el oriente, Julieta es el sol. Alza, bella lumbrera, y mata a la envidiosa luna, ya enferma y pálida de dolor, porque tú, su sacerdotisa, la excedes mucho en belleza. No la sirvas, pues que está celosa. Su verde, descolorida librea de vestal, la cargan solo los tontos. Despójate de ella, es mi diosa. Ah, es mi amor, oh, que no lo supiese ella. Algo dice, no, nada. ¿Qué importa? Su mirada habla, voy a contestarle. Bien temerario soy, no es a mí a quien se dirige. Dos de las más brillantes estrellas del cielo, teniendo para algo que ausentarse, piden encarecidamente a sus ojos que rutilen en sus esferas hasta que ellas retornen. Ah, si sus ojos se hallaran en el cielo y en su rostro las estrellas, el brillo de sus mejillas harían palidecer a estas últimas como la luz del sol a una lámpara. Sus ojos desde la bóveda celeste, a través de las aéreas regiones, tal resplandor arrojarían que los pájaros se podrían acantar, creyendo día la noche. Ved cómo apoya la mejilla en la mano. Oh, que no fuera yo un guante de esa mano para poder tocar esa mejilla. ¡Ay de mí! Habla, oh, prosigue hablando, ángel resplandeciente, pues al alzar para verte la mirada tan radiosa me aparece como un celeste y alado mensajero a la atónita vista de los mortales que, con ojos elevados al cielo, se inclina hacia atrás para contemplarme. Cuando a trechos franquea el curso de las perezosas nubes y boga en el seno del ambiente. Oh, Romeo, Romeo, ¿por qué eres Romeo? Renuncia a tu padre, abjura tu nombre, o si no quieres esto, jura solamente amarme y ceso de ser una Capuleto. ¿Debo oír más o contestar a lo dicho? Solo tu nombre es mi enemigo. Tú eres tu propio, no un Montesco, pues. ¿Un Montesco? ¿Qué es esto? Ni es piano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni otro algún varonil componente. Oh, sé otro nombre cualquiera. ¿Qué hay en un nombre? Eso que llamamos rosa, lo mismo perfumaría con otra designación. Del mismo modo, Romeo, aunque no se llamase Romeo, conservaría al perder este nombre las caras perfecciones que tiene. Mi bien, abandona ese nombre que no forma parte de ti mismo y toma todo lo mío en cambio de él. Te cojo por la palabra. Llámame tan solo tu amante y recibiré un segundo bautismo. De aquí en adelante no seré más Romeo. ¿Quién eres tú, que así encubierto por la noche de tal modo vienes a dar con mi secreto? No sé qué nombre darme para decirte quién soy. Mi nombre, santa querida, me es odioso, porque es un contrario tuyo. Si escrito lo tuviera, haría pedazos lo escrito. Mis oídos no han escuchado aún 100 palabras pronunciadas por esta voz, y sin embargo, reconozco el metal de ella. ¿No eres tú, Romeo, un Montesco? Ni uno ni otro, santa encantadora, si ambos te son odiosos. ¿Cómo has entrado aquí? ¿Con qué objeto? Responde. Los muros del jardín son altos y difíciles de escalar. Considera quién eres. Este lugar es tu muerte si alguno de mis parientes te halla en él. Con las ligeras alas de Cupido he franqueado estos muros, pues las barreras de piedra no son capaces de detener al amor. Todo lo que éste pueda hacer lo osa. Tus parientes en tal virtud no son obstáculos para mí. Si te encuentran, acabarán contigo.
¡Ay! Tus ojos son para mí más peligrosos que 20 espadas suyas. Dulcifica solo tu mirada y estoy a prueba de su encono. No quisiera, por cuanto hay, que ellos te vieran aquí. En mi favor está el manto de la noche que me sustrae de su vista. Y con tal que me ames, poco me importa que me hallen en este sitio. Vale más que mi vida sea víctima de su odio que el que se retarde la muerte sin tu amor. ¿Quién te ha guiado a llegar hasta aquí? El amor, que a inquirir me impulsó el primero. Él me prestó su inteligencia y yo le presté mis ojos. No entiendo de rumbos, pero aunque estuvieses tan distante como esa extensa playa que baña el más remoto océano, me aventuraría en pos de semejante joya. Vimos en la clase de plástica lo que significa pensar el espacio teatral de forma tridimensional y la ubicación de los objetos en el espacio, es decir, la escenografía. Así es. ¿Y quiénes realizan este trabajo? Los escenógrafos y escenógrafas. Exacto. ¿Por qué creen que es tan importante el diálogo entre el director o directora y el escenógrafo o escenógrafa? Me imagino porque quien tiene todo en la cabeza para que se haga esa obra es el director o directora y necesita transmitirlo para que la o las personas que arman la escenografía sepan qué construir. Sí. Por un lado necesitan saber todo lo que el director o directora se imaginó para esa obra y por otro lado poder proponer desde sus conocimientos lo que ellos también se imaginaron. Ese diálogo es parte de la construcción de la obra. La escenografía es un proceso creativo, tanto como el del director o directora, vestuarista o los propios actores y actrices. Y se relaciona con las otras áreas porque todos necesitan de la escenografía para desarrollarse. Así es, el iluminador o iluminadora necesita conocer el espacio para poder diseñar las luces. Él o la vestuarista necesitan conocer por dónde y cómo se van a mover los actores y actrices para saber qué vestuario va mejor o manejar las mismas paletas de color, por ejemplo. ¿Y crees que el escenógrafo es tanto el que diseña como el que construye o consigue las cosas que van en el escenario? Supongo que eso depende más de si pertenece a una obra de teatro independiente o a una obra teatral de gran envergadura. Claro, lo que sí es seguro es que él o ella son los que diseñan la escenografía. Después puede haber realizadores que son los que construyen o utileros que son los que consiguen los objetos. Un escenógrafo o escenógrafa trabaja pensando en ese espacio escénico de manera tridimensional. Piensa la puesta en escena que quiere armar el director o directora y en base a eso diseña. En los grandes teatros, los escenógrafos o escenógrafas forman parte de un departamento u área que se ocupa del tema. En el proceso escenográfico, el escenógrafo o escenógrafa se encarga desde un principio hasta el final de cada uno de los objetos que forman parte de la puesta en escena. El escenógrafo o escenógrafa arma el diseño visual y los planos. Los que se encargan de armar las estructuras en madera son del área de maquinaria. Pueden tener un área de escultura que se encargue de armar objetos de diferentes tamaños. Por ejemplo, un sol gigante para colgar o una luna. También tienen un área de utilería que se ocupa de ciertos detalles. Y sobre todo de los objetos de mano y uso de los actores y las actrices. Y hasta pueden tener un área de acabado. Es un sector muy creativo que se encarga de darle la terminación a esas escenografías. Por ejemplo, el dorado del sol o, terminación que parece piedra o ladrillo. Chicos y chicas, iniciamos el repaso y seguimos sumando e incorporando nuevos conocimientos de cultura teatral al trabajo práctico que iniciamos ayer. ¿Están preparados y preparadas? ¡Vamos!
Durante este encuentro respondimos a una pregunta que nos llevó hacia el interior del teatro. ¿Qué formas pueden adoptar los escenarios? Perfecto, y le agradecemos a nuestro super índice, ¿verdad? Exactamente. Dentro de esta pregunta del día, vimos que el teatro se transmite a través de los diversos géneros. Los géneros teatrales, como la comedia, la tragedia y el drama. Nos subimos a explorar el espacio donde se llevan a cabo las obras, el espacio de los actores y las actrices cuando se abre el telón. El espacio escénico. Así es, y dentro de este espacio escénico definimos el escenario con las distintas partes que lo componen. Casi cambio de profesión porque me entusiasmé con la clase de plástica, viendo todo lo que se puede construir y colocar sobre el escenario. Me refiero a la escenografía y a los escenógrafos y escenógrafas. Y a partir de la escenografía exploramos ese frente y ese fondo al dar la noción de cercanía y de lejanía con la perspectiva. Claro, y aprendimos sobre la representación de espacio tridimensional. Y pasamos un hermoso momento porque tuvimos la oportunidad de disfrutar de una tragedia de Shakespeare en nuestro momento de lectura. Ícono clásico y me atrevo a decir que ícono romántico de todos los tiempos, Romeo y Julieta. Me gusta ver cómo va creciendo nuestro trabajo práctico, va quedando muy completo. Yeah, y esto no queda acá, vamos a seguir sumando conceptos muy interesantes sobre este tema. Mañana intentaremos responder juntos ¿dónde habita el teatro?